Abel Grande, ¿no? Mi corazón. No. Ya estás grabando, ¿no, güey? Para huir de esta terrible oscuridad. Turirurururururun, tururú, turiruriruri. El programa del día de hoy traído a ustedes gracias a Panda Comunicación Creativa. Si tú quieres los mejores souvenirs publicitarios para tu marca o negocio, o si estás buscando el mejor regalo personalizado para tus familiares y amigos, recuerda buscarlos en Instagram y en Facebook como Panda Comunicación Creativa. Amigo, buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda, Abel? ¿Todo bien? ¿Y tú? Adolorido, Así después de una caída abrupta, una caída casi tan fea como la fama de... Bájale un poquito a tu voz, güey. ¿Prefieres que hable así? Habla bien, güey. Ok. Una caída tan fea, casi tan fea como cayó el amor de Belinda y Cristian Nodal, amigo. Pero aquí casi estamos. tan fea como la caída del peso mexicano. Casi tan fea como la economía y la credibilidad de AMLO. ¿Estuvo arriba algún momento? Sí, güey. No olvidemos esos 30 millones de idiotas que votaron por él. Gracias, a ti te hago responsable. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Hoy tampoco traigo chiste de López-Gatell. El podcast que probablemente tenga más miembros. Bueno, no iba a decir algo políticamente súper incorrecto. Dilo. No, amigo, Ok. continúo. Ok, bueno. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos siguen en redes sociales. Saben que nos pueden encontrar en Instagram, Twitter y Spotify y YouTube como Geek Supremos. Y en Anchor FM como Geek Supremos también. Ok. De nuevo saludamos a la señora que nos renta el lugar. Muy bien. Pues el capítulo de hoy, Abel, es un capítulo bastante interesante. Lo estuve preparando por pues, bastante tiempo. Ahora está bastante padre. Pero bueno, antes que nada, estás escuchando tu podcast favorito de cultura geek con comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, y mi amigo y compañero Abel Cuevas, les vamos a contar aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como cultura geek. ya no la cago para decir el saludo, güey. Estoy orgulloso. Yo tampoco. Ya no la cago. Ya estamos aprendiendo Sí. a leer y tu nombre. Exactamente. Sí, es las ventajas de tener pues este podcast. Aprendes cosas útiles para la vida, como tu nombre. Todas las planas hechas en la primaria ya por fin surtieron efecto, güey. Así es. Y pues bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre un tema tan controversial y confuso que sería incluso más fácil explicar el caso Paulette. No. Les voy a hablar sobre la fantasía y la ciencia ficción. Primero tenemos que hablar sobre la madre de estos dos subgéneros literarios, ¿ok? Porque los dos surgen de un género literario famoso que es la ficción. Y si tuviéramos que comparar la ciencia ficción y la fantasía con dos hermanos famosos de la ficción, serían tipo Lisa y Bart Simpson, Drake y Josh, o Charlie y Alan. Kenan y Kel. Bueno, Kenan y Kel no son hermanos, o Charlie y Alan de Two and a Half Men. Y la madre de la ficción sería como esa mamá New Age, buena onda, que dice como, no, ustedes tomen aquí en casa, no hay problema. Prefiero que cojan aquí en su cuarto a que vayan a un motel porque los moteles están sucios. Ajá, exactamente, esa sería la ficción. Primero que nada, ¿qué es la ficción? ¿Tú sabes qué significa ficción? Pues debe venir de ficticio, ¿no, amigo? Ok. Debe venir de algo que es falso, pero que toma como elementos de la realidad para poder hacerse. Ok, muy bien. La ficción es el inventar, fingir o fingir una historia. Viene totalmente de la imaginación y es decir que no es real. La ficción quiere decir que es lo contrario a la realidad. Eso es ficción. ¿Ok? Y bueno, este género literario tiene muchos subgéneros. Sin embargo, son dos principales y uno que está como agarrando fuerza últimamente y que tiene bastante fanbase.
Y pues bueno, sería la ciencia ficción, la fantasía y la novela histórica. Ok. Que la novela histórica sería como Maggie Simpson. Ok. Porque nadie se acuerda de ella. Sí, y porque a nadie le interesa mucho. ¿Qué tiene contra el personaje de Maggie, güey? Pues es que es un personaje que es muy bueno, es infravalorado, igual que la novela histórica, pero bueno, pues... Pero bueno, hasta ahí, ¿no? Es un Ajá. personaje bueno, pero hasta ahí. sí, no aporta demasiado. Tiene capítulos buenos, pero bueno, igual que la historia, la novela histórica tiene buenas novelas, pero no es como que la Pero gran... hasta ahí. Ajá, dentro de la ficción no es lo que más se vende o lo que más se consume. Ok, la ficción tiene como característica que es catártica, un psicólogo que no sabe decir catártica. Carcático. Y Catártico, ¿no? Más Ajá. bien, ok. Catártico. Y que es el género literario más utilizado en la época actual. Ficción. Sí, la ficción es lo que más se vende. Claro. ¿Por qué? Porque tiene tantos subgéneros y pues vendible es súper vendible. Y utiliza los siguientes elementos. Tiene un narrador, que es omnisciente, que se refiere como a él, a ella, en los personajes, y es un narrador que no participa en la historia, pero sabe qué es lo que va a pasar. Y es el más utilizado, es el narrador más utilizado. Después también se puede utilizar el narrador de primera persona, que es literalmente un personaje, ¿no? Que es el personaje principal de la historia, claro. Y su visión es bastante limitada. De hecho, es bastante aburrido leer una historia de primera persona, al menos de que sea una muy buena historia, pero en general es muy aburrido. También está la segunda persona, que se refiere al lector como tú. Es una visión igual o más limitada que incluso la primera persona, y pone al lector como un protagonista. ¿Ok? Por último está la tercera persona. Esta se parece bastante al omnisciente, porque también se refiere a los personajes como él, ella, pero no tiene, o ellos también, y bueno, etc. Tiene una visión amplia, pero no tanto como el omnisciente, porque es un personaje dentro de la historia que habla de otro personaje. Por eso también es cerrado. Y bueno, los personajes, esto es bastante característico de la ficción, y es que cualquier cosa puede ser personaje. Literalmente cualquier cosa. Por eso hay literalmente animales que son los personajes principales. O emociones que son los personajes, ¿no? Porque la ficción... Okay, ya. Porque la ficción nos deja... Barras, entendí la referencia. Sí, porque la ficción nos deja jugar con eso. Lo más interesante de ¿Sabes la ficción... cuál es como el ejemplo perfecto de lo que explicas de narrador? ¿Cuál? El gallito de Robin Hood Exactamente. ¿De Disney? Sí, ese es de tercera persona. Exacto. ¿Por qué? Porque te está hablando la historia de otro personaje, pero te lo va contando mientras va pasando la historia. Sí. Exactamente. Gran personaje ese puto gallo, güey. Me encanta. De hecho, yo creo que sin ese personaje la historia de Robin sería una basura. Pierde por completo la película. No se hubiera hecho tan famosa como lo es. Claro, exacto. Sí, totalmente. Y bueno, algo súper importante de la ficción es que existe algo que se llama pacto ficcional. Okay. Es decir, este elemento es lo que genera que el lector sepa que está leyendo algo de ficción. ¿Ok? Es como este tipo de trato entre caballeros. Es decir, lo que vas a leer es falso y tú sabes si lo compras o no. ¿Ok? Por eso las novelas de Dan Brown fueron tan controversiales, porque las novelas de Dan Brown son ficción. Sí, pero lo contaba también dentro del libro. Y lo cuenta también dentro de la película que te lo crees, ¿no? Exactamente. O sea, es el punto de la ficción en donde dices, chale, güey, ¿sí será cierto o no será cierto? Porque no tiene este pacto ficcional, porque todo el mundo puede ser entonces un, ¿cómo decirlo? O sea, todo el mundo puede creer que lo que está leyendo es real, porque te lo cuenta como si fuese real. Sí. Si quieres separarte un poquito del micro. No. Poquito. Así. Desde acá. De hecho, te escuchas, ¿eh? Así de potentes son nuestros micrófonos. No, por favor, es que saturas el audio. Disculpen todos los... pequeños problemas técnicos del directo en diferido. Los oyentes. Ok. Hoy estamos teniendo más dificultades de lo normal. Sí. Pasó varias cosillas. Ay, sí. Abel casi muere. Yo casi me muero. Este güey casi se electrocuta. Así es. Y bueno, pues... hablando de la ciencia ficción, habíamos quedado que, bueno, la novela histórica sería Maggie Simpson. Entonces, la ciencia ficción sería Lisa Simpson. ¿Por qué? Porque es nerd, difícil de entender, caprichosa,
Pero una vez que la comprendes, es una historia muy divertida y aparte aprendes sobre una materia específicamente. Sus historias... Física, matemáticas, cualquier tipo, por eso ciencia ficción. Las historias son historias basadas en ciencia, pero con una jiribilla de ficción. Ok. Tales como ciencias sociales, exactas y naturales. ¿Ok? Deben de tener todo explicado para que se entienda por qué pasa todo. Es justamente lo que tú mencionabas hace rato de la ficción. Te estabas definiendo en realidad la ciencia ficción. Ok. ¿Por qué? Porque tiene elementos de realidad, pero llevados a una... Sí, a un plano ficticio, a un plano que no existe. Exacto. El padre, de la ciencia ficción es Julio Verne. Julio Verne es considerado el padre de la ciencia ficción. Órale. ¿Por qué? Porque una característica que tiene la ciencia ficción es que en cierta manera predice lo que va a pasar en la ciencia. ¿Por qué? Porque utiliza la imaginación para crear nuevas cosas. Entre ellas, por ejemplo, Julio Verne, pues es famoso por la historia de el viaje a la luna. Y pues ese fue como la base para los científicos para hacerla posible llegar al espacio. Surgió por ahí de los años 20 por revistas, ya como tal cual como ciencia ficción, porque hay que recordar que Julio Verne es en realidad de los 1800 más o menos. Y son más, una de las revistas más icónicas de la historia en cuanto a ciencia ficción es Amazing Stories, o historias sorprendentes. Historias fantásticas. No, porque historias sorprendentes. De 1926 hasta el presente se sigue publicando y es una de las revistas más buscadas por los fans porque tiene muchos elementos que hoy en día los fanáticos de la ciencia ficción lo pueden encontrar. Sin embargo, el gran boom de la ciencia ficción fue gracias al cine y la TV. Sí, claro. El cine, gracias a la película de 2001, Space Odyssey, que surgió Odisea al espacio. Odisea al espacio. Claro. Que surgió... Fíjate, yo pensaría que sería antes, ¿no? Porque había, por ejemplo, o sea, las películas de Alien, la película de Depredador, que son también un poco ciencia ficción. Volver al futuro también entra en ciencia ficción. Es que la película se llama 2001. Ah, ok. Sí, es de 1968, que es lo que se llama. Ya tiene más sentido. Ajá. Fue de Kubrick, de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, donde quiera que estés, amigo. No, pues, grande. Ya murió. Está en el... Sí, por eso, donde quiera que estés, amigo. Ah, bueno, ok. Grande. La TV, gracias a Star Trek de 1966. Existen dos tipos de ciencia ficción. Esto es súper importante de dejar en claro porque con esto se entiende súper bien cómo es que se maneja la ciencia ficción. Son ciencia ficción dura o hard, o science fiction hard, o hard science fiction, y ciencia ficción suave, soft science fiction. La dura no tiene que ver con ningún miembro, si es lo que estabas pensando, a ver, porque te conozco muy bien. Ay, cálmate, tú, pinche santo. Ok. Si vieron el capítulo anterior donde digo que Maggie chupa chupones y la reacción de este güey, entenderán a qué me refiero. Hay que dejar algo en claro, güey. Hay algo que se llama timing. Y tu timing dio a entender que te estabas refiriendo a Maggie. A Lisa, perdón. No. Claro que sí, porque dijiste una niña que sigue chupando y te pausaste. Pero bueno. El capítulo anterior o el anterior a este, no sé cómo lo vayamos a subir, véanlo. Y van a ver a qué me refiero. Y este cerdo, ese hace la misma expresión. Pero continúa, amigo. Ok. Esta ciencia ficción dura se caracteriza por tener teorías tras teorías y es bastante densa en ciencia. Como sería Interestelar, ¿no? Interestelar es ciencia ficción dura. Julie también. Sí se llama Julie, ¿no? La de esta Scarlett Johansson. No, es la de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se llama la que hace Scarlett Johansson? Donde plantean esta situación. Lucy, perdón. Tienes razón. Sí, Lucy. Y yo me imagino que la ciencia ficción un poco más suave, más soft, pues por ejemplo, Wall-E de Disney.
Ajá. Es más como tranqui, más como Ok, que te presentan. Ahorita vamos a hablar del soft porque Ujú. las características son muy parecidas. Pero, por ejemplo, exactamente Lucy es una historia bastante fuerte en Ujú. teoría porque toda la película te está trayendo teoría tras teoría e Claro. incluso el final tiene que ver con una teoría. Matrix, ¿no? También pudiéramos. Sí, Matrix también es ciencia ficción dura. Sí. Por ejemplo, Space Odyssey Ok. también es ciencia ficción dura, porque es teoría tras teoría. Sin embargo, la suave se caracteriza porque solamente maneja una sola teoría durante toda la película, Ujú. o porque las teorías que maneja no se profundiza tanto. Por eso suave. No necesariamente por Sí, o que la se teoría tal cual. reinterpreta alguna teoría, ¿no? Ya existente. Así es. Entonces, bueno, pues esto genera que pues, que las personas entiendan la ciencia ficción dura como que si realmente o como si tal cual se manejase, pues no sé, como teorías difíciles de comprender, pero no, es la manera en que manejan la teoría o las teorías, que es lo más importante. Entonces, bueno, los subgéneros de la ciencia ficción son bastantes. También la ciencia ficción se maneja por dos maneras, por decirlo de cierta forma. Dos vertientes, ¿no? La clásica y la Ujú. moderna. Ok. La moderna se considera que es a partir de 1980. ¿Ok? A partir de los 80 en Sí, con adelante. todo este boom como tecnológico y el Exactamente. avance. Ujú. Exactamente. Y bueno, pues los subgéneros son los siguientes. La distopía, que es lo contrario a la utopía, es decir, como los Juegos del Hambre, es una distopía. Ujú. Y bueno, pues es un género bastante famoso hoy en día. Sin embargo, no es moderno. Ya lleva mucho tiempo No. existiendo porque toda la Que se vida... refiere más bien como a este estado fallido, ¿no? Donde ya colapsaron todas las sociedades y tenemos digamos, una sociedad un poco posapocalíptica, unos matándose entre otros, que no es no es nuevo, simplemente la novela de la, ay, ¿cómo se llama? Historia de dos mundos, creo que se Guerra de llama. los Mundos, ¿no? No. Te va contando la historia de dos ciudades paralelas y una es así una utopía, como lo mencionas, y la otra es bastante distópica. Pero Ok. no recuerdo exactamente cómo se llama la novela, pero sí no es un concepto nuevo, a pesar de que lo hayan planteado en películas como Juegos del Hambre, como Maze Runner se llamaba también. Sí. Y ese tipo de películas no es un concepto nuevo. Pues mira, justamente Maze Runner es un ejemplo perfecto de la ciencia ficción suave porque no está densa en teorías, pero las Ujú. teorías que manejan las desarrollan bastante bien. Claro. Entonces es un excelente ejemplo. Ah, mira, así se llama. Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Ok. Que literal eso te cuenta. La historia es una historia ficticia de dos ciudades que literal son las dos caras de una misma moneda. Ok. Así tal cual. Ok. Pues sí, justamente es como tú lo mencionas. Y pues bueno, las ucronías es qué pasaría si no existiera algo histórico, un hecho histórico. Por ejemplo, qué pasaría de la historia si no hubiese existido Las guerras mundiales, las por guerras ejemplo. mundiales o si no existiera el catolicismo. Es un ejemplo. Si no se hubieran extinguido los dinosaurios, ¿no? Ajá, exactamente. Eso es la ucronía y es bastante interesante. Claro. Entonces, bueno, también está el cyberpunk, que es justamente cuando surge la ciencia ficción moderna, porque surge en 1980. Y bueno, esto tiene que ver con el mejoramiento tecnológico. Un ejemplo perfecto del cyberpunk es Akira. Ok. El manga Akira es el ejemplo perfecto de los cyberpunk. Robocop también, Robocop es cyberpunk, exactamente. No, de hecho, perdón, Robocop no es cyberpunk, es ¿no? post-cyberpunk. Ok. ¿Por qué? Porque es muy parecido al cyberpunk, pero mejor se enfoca a mejorar el desarrollo humano, porque ya se desarrolló como Blade Runner. Blade Runner también es de este tipo. Ya te entiendo. Exacto. También está la ciencia ficción militar. Esta también es bastante famosa por juegos como Gears of War. Halo también. Halo, todos esos tienen mucho, una fanbase muy grande. Había otro videojuego también así como de avance militar. No lo Black Ops.
Ah, sí, los más nuevos de Black Ops. Ajá, los últimos que salieron de Black Ops estaban, que no es Black Ops, se llama el Call of Duty. Ajá, sí, Los claro. últimos Sí. Call of Duty, que Sí. también te ponían en un como ambiente futurista y sí. Exactamente. Tienen muchos subgéneros. Estos subgéneros, porque si nos ponemos a revisar como un poquito más a fondo, también vamos a encontrar que, por ejemplo, la ciencia ficción militar es algo que en realidad, pues, no tiene como ¿Base? una base tal cual, porque al fin y al cabo es solamente como agregar, pues, cosas que ya existen, pero le van agregando como pequeños cambios. Por ejemplo, Black Ops no maneja aliens hasta donde yo sé. Los nuevos, creo que no. el último de Black Sí, Ops. no, pero creo que son como misiones en la luna y ¿sabe qué desmadre? Exactamente, pero por ejemplo, Gears of War sí maneja lo que son, pues, Sí, alienígenas y todo ajá, esto. razas alienígenas. Así es. Entonces, bueno, también está el Space Opera, que es Ok. aventuras en el espacio, romance, acción, odiseas. Muchos mencionan que esto se parece bastante a lo que es Star Wars, pero Star Trek también, ¿no? Star Trek, pero hay algo bastante interesante. Star Wars no es ciencia ficción. Ahorita vamos a discutir un poco eso. Oh, Así es. Eso da para debate, amigo. Exactamente. Ahorita vamos a discutir un poco eso. También está el Space Western, que es tipo Cowboy Bebop, ese famoso anime. Y por último está el Steampunk. También es moderna y bueno, es ambientada en la Revolución Industrial, pero como si estuviésemos viviendo en una edad moderna o más moderna. Un ejemplo perfecto de esto es el famoso videojuego ¿Final Fantasy? No, Final Fantasy, el 7 es bastante parecido a esta industria, pero había un juego que se llama Biohazard, no, Biohazard. No, pero es otra. Bueno, es otro. Bioshock. Bioshock es un ejemplo perfecto del steampunk. Como pueden ver, los videojuegos son un ejemplo perfecto de la ciencia ficción en general, porque por alguna extraña razón se ha popularizado bastante estos tipos de juegos. Ok, y bueno, los libros famosos de la ciencia ficción los voy a leer. Bueno, los voy a platicar de dos bastante conocidos. Uno de ellos es Yo Robot. iRobot. De Isaac Asimov. ¿Es un libro, no era un cómic? Es un libro. Es un libro de 1950. Y aquí Supongo que después de la película fue que salieron los cómics, me imagino. Yo recuerdo haber visto cómics de la película. Sí, me imagino. Me imagino que debe ser así. Y pues bueno, lo interesante de esta película es que te habla de 3 reglas universales de la robótica. Sí. Que, dato curioso, este libro fue quien las propuso. O sea, ya existían tal cual como la idea, pero este libro fue quien las propuso. Pero eran como leyes. Son ¿no? leyes. Más bien. Son leyes. Las 3 leyes de la robótica. La primera dice: un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un humano sufra daño. Es decir, que es como que no va a dejar que pase nada a un humano. Sí, pero tampoco no te va a hacer nada. Exactamente. La segunda dice: un robot deberá de hacer caso a las órdenes de un humano, excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley. ¿Ok? O sea, tú no le puedes decir a un robot, mata a este güey, porque pues no exactamente. Pasa nada. Y la tercera es: un robot debe de proteger su propia existencia en la medida que ésta no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. ¿Ok? Es decir, que no le puedes decir tampoco a un robot, mátate. Ajá. Que es una de las cosas súper interesantes de esta historia. Ya te estarías metiendo en pedos más filosóficos y más de existencia, de conciencia. Por esto es ciencia ficción dura. Claro. Porque te estaba hablando de que, pues, es una teoría que tiene aparte teorías atrás y las desarrollan en la historia. Porque justamente una de las temáticas de la historia es que hay un robot que tiene conciencia. Sí. No han visto la película porque me parece que Yo Robot es del 2004, 2003 por ahí. Protagonizada por Will Smith.
sí te mete en cuestiones bastante filosóficas y controversiales de en qué punto vamos a jugar a ser Dios con las máquinas. Exactamente. Sobre todo con los robots, ¿no? Con los robots. La película, así al spoiler alert, lo que te plantea es esto de que son como robots de servicio que los van cambiando cada cierto tiempo, y la nueva camada de robots de servicio que entran ya tienen como esta onda de poder identificar emociones humanas. Y de hecho el robot principal de esa película logra desarrollar emociones como miedo, empatía, sentimientos pues no quiero decir si es amor o no, pero sentimientos como de atracción hacia la doctora o la científica que está ahí en la película. La verdad es que es una película muy, muy interesante. Lo de las 3 leyes creo que sentó un precedente, tanto en la ciencia ficción como en la ciencia real. Totalmente, sí. Porque fue algo que, si mal no recuerdo, en la película te lo plantea, no como que fuese algo... De hecho, la película, a pesar de que es desde el 2004, 2003, por ahí, creo que está desarrollada como en el 2030 y pico, una cosa así, súper extraña. Más bien, ya hoy en día, pues no tan lejana. En aquel entonces estás hablando que la película se lleva 20, 25 años hacia el futuro. Pero sí te plantea, lo de las 3 leyes te lo plantea como que fue una situación que la humanidad fue desarrollando y fue creciendo junto con el propio desarrollo tecnológico. Así es, exacto. Está muy, muy interesante, pero sí te mete en un pedo filosófico. Sí, es que justamente por eso es ciencia ficción dura, porque te está hablando de una teoría que tiene aparte un fundamento y que aparte desarrolla otros fundamentos, sí, ya te estás y te los desarrolla porque está muy pesada, está muy buena. Te estás metiendo en robótica, filosofía, religión, porque los robots dentro de la película, a los humanos los tienen como una especie de dioses, creador. Ajá. Exactamente. ¿No? Te estás metiendo en sociología incluso, porque en qué momento nosotros vamos a tener que depender sí o sí de una mano robótica para poder subsistir. Sí te metes en cuestiones muy más alejadas de la propia ciencia ficción. E incluso en leyes. Sí. Porque estás hablando que, o sea... Sí, porque la película dentro de su argumento te plantea el asesinato a manos de un robot. Entonces, ¿cómo cabrones tú puedes juzgar algo que programó un ser humano pero que ejecutó otra persona? Entonces se vuelve un arma. Y que aparte no tiene conciencia. Exactamente, se vuelve un arma, lo está haciendo consciente, siguió órdenes. Sí está muy buena. La película sí te mete en un... que es un poco de lo que... ¿cómo diré? De lo que trata de hacer la ciencia ficción, ¿no? Te mete un poco en qué podría pasar en un plano ficticio si lo llevas a la realidad. Exactamente, por eso es ciencia ficción, porque tiene un fundamento científico y que aparte se puede explicar porque es real, es totalmente real. Sí, y que ha dado pie a invenciones. Exactamente, como lo mencionábamos al inicio del podcast. Exactamente. Y bueno, pues otra historia bastante famosa es la de Ubik de Philip K. Dick, de 1969. Se llama Dick, que lo publicó en el 69. Solo quería decir eso. Y ya, bueno, en un mundo en los que se trata que en un mundo donde los poderes psíquicos forman parte de la cotidianidad. Poderes psíquicos. Poderes psíquicos. Exactamente. Wow. Y bueno, el personaje principal se llama Joe Chip. Me suena un poco a X-Men. Puede ser, sí, totalmente. X-Men es ciencia ficción, de hecho. El protagonista de esta novela ofrece servicios para bloquear estas habilidades mentales en aquellos contextos en los que se pueden usar para dañar o robar propiedades. Pero todo esto cambia cuando le es encomendada la misión de proteger unas instalaciones lunares. Otro ejemplo perfecto de la ciencia ficción dura, porque te estás metiendo en cuestión de, pues, bueno, esta creencia de que existen los poderes mentales, porque es algo que hay estudios que se trata de buscar si existen o no. Spoiler alert, no existe. ¿Todavía? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todavía. Pero bueno, es que si nos vamos a eso, entonces el poder pensar es un poder, ¿no? El poder... Sí, pero digo, no quiero hacer más grande este tema ni este debate. De hecho, estará interesante para un programa aparte. Pero... se supone dentro del plano tanto ciencia ficción como ciencia real hay una parte del cerebro en muchas otras pseudociencias o creencias
que los humanos no hemos desarrollado por completo y que se cree que la evolución llevará al grado de desarrollo del cerebro humano, en donde no son poderes como tal, sino que yo voy a poder comunicarme con Bernardo o comunicarme con ustedes sin necesidad de hablar. Pero eso ya es una cuestión más bien de la evolución. La ciencia cree que el cerebro humano todavía no ha alcanzado la ápice de su desarrollo. Pero bueno, de eso ya nos estaríamos metiendo en otro tipo de Exactamente, temas. Y bueno, pues también es justamente lo que hablas. Que también lo ha tratado la ciencia ficción. Pues esta historia justamente es lo que menciona. Entonces, bueno, ahora bien, les voy a hablar de la fantasía. Si Lisa Simpson era la ciencia ficción, Bart Simpson es la fantasía, porque es el hermano rebelde carismático que todos recuerdan y creen poder entender, pero al final no saben nada de él y se saca una justificación para todas sus travesuras o todas sus acciones. ¿Ok? El origen de la ciencia ficción es bastante interesante a comparación de la fantasía a comparación de la ciencia ficción, porque es aún más vieja la fantasía. Sí, claro. Los orígenes de la fantasía se ha encontrado que hay vestigios de historias fantásticas de la antigüedad. Sin embargo, no fue hasta la Ilíada y la Odisea de Homero que se considera los primeros escritos fantásticos o el género fantástico, que a su vez representan la mentalidad fantasiosa de los griegos, la cual hoy conocemos como mitología griega. Claro. Es decir, posiblemente en algún futuro vamos a conocer la mitología católica. Pues de hecho ya existe, ¿no? Según yo. Es que no se contenía mitología, porque la mitología tiene que ver con falso. Y pues ya nos estaríamos metiendo en un pedo de decir que lo que está escrito en la Biblia es falso. Ajá, exactamente. Claro. Y bueno, pues con el surgimiento de la Edad Media, este género se enriqueció gracias al nacimiento de un bebé que nació en Veracruz, conocido como Jesús. Buen chiste, tienes que admitirlo. Entró un poquito con calzador, pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Y un ejemplo perfecto de esto, aparte de la Biblia, es la Divina Comedia. La Divina Comedia... de Dante Alighieri. La Divina Comedia narra... O El Círculo de Dante, también se le conoce con ese otro título. Exactamente. Yo también, iba a decir el Marqués de Sade, pero el Marqués de Sade es muchos años después. Sí, no, y el Marqués de Sade es muy distinto a su género. Pero es fantasía también. Es ficción. Bueno, sí. Es ficción, sí. Porque al fin y al cabo no te está hablando de un mundo fantástico. No, ahorita vamos a hablar de la fantasía. Tienes razón. Y bueno, pues Dante Alighieri narra su experiencia yendo por los 9 círculos del infierno. Anteriormente, esto es bastante interesante, en la religión católica no se mencionaba la existencia del infierno. Fue gracias a la Divina Comedia que se empezó a mencionar. El infierno, anteriormente, como dividían como las zonas eteras según la religión católica, era el purgatorio y el cielo. Ok. El purgatorio simplemente era como en lo que llegas al cielo. ¿Por qué? Porque anteriormente lo que hacía la religión católica es que les decía a los familiares de los muertos o de los fallecidos, tu esposo, tu hijo, tu madre, lo que sea, está a punto de llegar al cielo, pero si quieres que llegue más rápido, paga. Sí, de hecho, vamos a ir a rezar por él. Complementando un poco más el dato, no era tanto que pagues y ahí llegas, sino más bien, antes también se consideraba que si no profesabas cierta religión, tu familiar o tu difunto se creía que tú no ibas a llegar a ningún lado, que es lo que se cree que era el purgatorio. Tenías que estar bautizado y tenías que tener, pues, yo me imagino que ser judío o ser pues católico, ¿no? O religioso, lo que sea. Esto pues difiere un poco, evidentemente esa es la religión occidental, para los orientales pues era un pedo totalmente distinto, incluso para los mayas era algo distinto. Sí es cierto lo que comenta Bernardo, de que no se nombraba como tal un cielo y un infierno, pero hay vestigios de culturas como la maya, donde sí existía un inframundo. Ah, claro, sí. No era un infierno. Sí, claro. Era un inframundo como tal. Quien vino a ponerle, digamos, nombre, cara y colores a la definición de infierno o al concepto de infierno es Dante Alighieri con el libro. Quien no se ha leído el libro, si tienes demasiada paciencia lectora, es muy difícil de leer. Háganlo,
sí hágalo con un poco de conocimiento acerca de teología, de historia muy, muy antigua. Porque sí es pesado de leer. La Divina Comedia sí es muy pesado de leer, sobre todo la parte del infierno. Ya la parte del purgatorio y del paraíso es, spoiler alert, son 3 partes del libro, todos en el mismo escrito. Pero sí es muy complicado leer la Divina Comedia. No es lectura fácil, la Divina Comedia no es lectura fácil. También dato curioso o interesante es que la Divina Comedia no es un escrito oficial de la Iglesia Católica. No. Es creado por, creo que era el sacerdote, ¿no? No, Dante Alighieri, si mal no recuerdo, de hecho puede que lo busquemos, pero Dante Alighieri creó la Divina Comedia estando preso en el antiguo Imperio Romano. Por algún delito, ahorita se los aclaro, pero creó la Divina Comedia estando preso, y la Divina Comedia no es como tal, ¿cómo decirlo? No es un relato, no es una novela. No es una novela. Es una alegoría de lo que para Dante Alighieri representa lo que es el infierno. Y pues han hecho muchísimos análisis al respecto de que si es el descenso de Dante Alighieri a la locura cuando estuvo preso. Incluso se habla de un análisis o de una especie de sátira, de burla, porque por eso se llama Divina Comedia, de lo que Dante Alighieri en su momento percibía como lo que era o lo que fue la caída del Imperio Romano. Ok, ahí te va. Lo que significa Divina Comedia es... ¿cómo decirlo? Se supone que es divina porque estás hablando de Dios. De Dios. Y comedia es un término que se utilizaba para hablar a escritos al pueblo. Eso era la comedia. Era escrito para el pueblo. Es decir, es una historia escrita sobre Dios para el pueblo. Eso quiere decir Divina Comedia. Pero bueno, para no meternos más en Dante Alighieri, simplemente pues este es un ejemplo perfecto de cómo la Edad Media trajo más fundamentos a la fantasía. En gran parte, la Edad Media fue la época en la que se popularizó la mitología de los dragones, lo cual es un elemento bastante frecuente e incluso un cliché del género, porque utiliza referencias del estilo en la vida del medievo. Sí, claro. Es decir, si analizamos las grandes historias Sí, el 90% de las historias, digamos, de fantasía, bueno, no 90%, pero en un porcentaje muy, muy alto, pues estás hablando de dragones, caballeros, reinos, hadas, brujas, magos. Simplemente, yo no sé, bueno, se supone que la historia fue real, pero yo creo que la historia medieval más conocida del mundo, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Ahorita vamos a hablar de eso porque sí es un elemento súper importante de la fantasía. Sí, claro. Que de hecho es un subgénero. Hamlet también, ¿no? Sí, bueno, Hamlet es es una obra de teatro. Es una obra de teatro, claro, es shakespeariana, es un estilo shakespeariano. Pero de fantasía también, sí, que deriva un poco en digamos, deriva más bien de este periodo medieval que hoy en día pues tenemos muy arraigado en la cultura, por lo menos oriental, no, perdóname, ¿cuál es el otro lado? Que occidental. Occidental, ajá. Que pues todo lo que sea fantasía lo relacionamos con lo que ya comentamos, ¿no? Brujas, dragones, magos, etcétera, etcétera. Sí, claro, es que eso, bueno, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se le conoce como trope, porque es algo tan utilizado sin llegar a ser cliché, pero ya lo has escuchado tantas veces. Sí, ya es algo cotidiano, ¿no? Que ya sabes qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, claro. un trope súper famoso de la fantasía es que el personaje principal vivía en un pueblo y era ovejero, ¿no? O se dedicaba a la sembra o la doncella rescatada que es la princesa de no sé dónde. Exactamente. Esos son tropes sin llegar a ser clichés. Porque los puedes manejar. Pero bueno, una característica pues justamente del medievo es que es emblemático cómo los trovadores contaban las historias de los héroes, que eran de una manera de canción, pero engrandeciendo sus acciones. Y esto se parece bastante a lo que hoy en día conocemos como la fantasía o los escritos fantásticos. Pero no fue hasta las épocas modernas, gracias a las fábulas de la fantasía, conocidas
bastante, como por ejemplo Blancanieves, los Siete Enanos, bueno, todos los escritos de los hermanos Grimm. Y fue aquí Y cuando también empezó. Thomas Anderson, ¿no? Thomas Anderson también. Thomas Anderson es otro de los grandes escritos. Gente chiquita que nos está viendo hoy en día, o sea, gente pequeña que nos ve hoy en día, sorpresa, Walt Disney no creó esas películas. No, se lo robó. Walt Disney adaptó los cuentos de los hermanos Grimm y de Thomas Anderson en su gran mayoría. Uno de los más famosos, Alicia en el País de las Maravillas. Claro. La Sirenita. La Sirenita. Pinocho, pues todos los clásicos. Casi todos los clásicos de Walt Disney. Todos los clásicos excepto son. creo que Dumbo. Dumbo no sé, pero... Dumbo creo que no, pero casi todos los clásicos, La Sirenita, Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas, Exacto. La Cenicienta, había otro muy famoso. Todos esos, Walt Disney no los creó. Spoiler alert. Los adaptó y de hecho le redujo un montón de cosas que yo no sé si tú sepas, digo, no lo comentaré todo, pero por ejemplo, La Bella Durmiente es otro cuento adaptado por Walt Disney. Te lo pinta súper bonito en la película. La realidad de la historia es que la Bella Durmiente muere en el sueño, y no nada más eso, fue violada, dormida, y está embarazada de 2 gemelos. Caperucita Roja, sorpresa, sorpresa, se la come el lobo, tanto a la abuela como a Caperucita Roja, y el cazador de la película tiene que abrir al lobo a la mitad para rescatar a la abuela y a Caperucita Roja. Obviamente estamos hablando de que son cuentos de hace un montón de años, que en su mayoría se utilizaban tanto para entretener a los niños como para asustarlos de alguna manera y advertirles de los peligros de salir. Por ejemplo, yo creo que el cuento que mejor lo hace es Hansel y Gretel. El cuento original de Hansel y Gretel terminan en el horno de la bruja. No es una cosa bonita, pero bueno, eso ya es también para otro podcast aparte. Exactamente. Y pues bueno, también fueron un ejemplo perfecto cómo se empezó a formar esta fuerza artística de la ciencia ficción. Y te voy a decir algo. ¿Sabes cuál otra historia de Disney tampoco la inventó y se la robó? Todas, pero ¿cuál? ¿Quieres saber cuál? ¿Cuál? El Rey León. Eso, el Rey León. Qué bueno que lo... Pero de todas, creo que esa es la más controversial porque... Porque se la tumbó de un anime. Sí, de Kimba. Kimba, que es el creador, se me olvidó el nombre, pero es el creador de Astro Boy. Y tienen, no sé si es una OVA, un anime o una película, estilo anime, que es exactamente igual al Rey León, nada más creo que la única diferencia es que Kimba es un león blanco. Al revés, el Rey León es igual a Kimba. Es idéntico, perdón. Es idéntico, es la misma historia, es los mismos copia. personajes, Es una copia. Walt Disney, bueno, no creo que Walt Disney, porque Walt Disney ya para ese entonces estaba muerto. La producción de Disney, pues se fusiló la película como todas. Muchas otras de los clásicos. Pero mínimo en los clásicos le daba una jiribilla. Literalmente. Sí, no, esta está copiada, está hecha. Sí, pero bueno, hablando ya otra vez de la fantasía, a diferencia de la ciencia ficción, la fantasía o género fantástico no tiene ningún fundamento real científico y se basa totalmente en un sistema de magia que normalmente ayuda a desarrollar la historia y es el elemento más llamativo de sus historias. Para entender el sistema de magia, tengo que citar a otro héroe personal, casi como Stephen King. ¿Quién? Se llama Brandon Sanderson. Ok. Y él dice, el sistema de magia es la pauta de cómo funciona la historia y es lo que le da una explicación posible y entendible de cómo funciona el mundo fantástico. Para entender por qué es tan importante esta cita viniendo de Brandon Sanderson, ¿has escuchado de él? Poco. Realmente muy poco. Bueno, sé que es escritor y ha hecho algunos trabajos, pero poco. Bueno, Brandon Sanderson es considerado el próximo Tolkien de la fantasía. Estamos hablando de esto porque, bueno, no porque vaya a ser un Señor de los Anillos o porque escriba como Tolkien, sino porque algo que caracterizó a Tolkien es que él lo hizo popular el género de la fantasía y que aparte le dio una historia nueva y bastante... Él prácticamente inventó todos y cada uno de los personajes de ahí. Sí. O sea, no es como que, evidentemente, ya existían escritos de elfos, de enanos, de dragones, bla, 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 bla. Pero, de hecho, dato curioso, se cree que ¿cómo se llama? El idioma élfico está inventado y escrito por él. No se cree, es real. Es real. O sea, él lo inventó tal cual, palabras, significados, conjugaciones,
la escritura. Y eso pues le da un significado todavía y aparte de significado, pues le da una importancia mayor a la influencia que tuvo Tolkien posterior ya a todos los tipos de escritos y películas derivados de ese como género, digamos, de fantasía medieval. Es que exactamente lo que hizo Tolkien fue poner un precedente de las siguientes historias de la fantasía. Sí, claro. Y es lo que se cree que va a hacer Brandon Sanderson. Porque Brandon Sanderson es conocido por generar los sistemas de magia mejor explicados en toda la historia de la fantasía. Ok. Él se considera, bueno, mejor dicho, lo consideran que él escribe los sistemas de magia como si te estuviese hablando de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque su sistema de magia está tan bien explicado que parece real. No que parezca real, pero que entiendas, pero entiendes perfectamente por qué en el mundo que se desarrolla funciona perfectamente. Y bueno, pues existen dos tipos de sistema de magia. El primero es el Hard Magic System, o el sistema de magia duro, el cual tampoco tiene que ver con ningún miembro, lo siento. Y bueno, con varitas duras. Ajá, exactamente. Qué triste. Y bueno, la guía se dice que es la guía de la trama y explica cómo funciona la magia. Es decir, que literalmente la historia se va guiando conforme va pasando los sistemas de magia y se desarrolla conforme va pasando el sistema de magia. Por otra parte está el Soft Magic System o el sistema de magia suave. También forma parte de la trama, pero no guía la trama. Y también surge, mejor dicho, como algo ocasionalmente que va pasando en la trama. Por ejemplo, El Señor de los Anillos y Harry Potter es un Soft Magic System. Esto es bastante controversial porque las personas creen que Harry Potter es un sistema de magia duro, pero no, es suave, porque te voy a explicar. Harry Potter no te explica cómo funciona la magia, no te dice por qué. No, solo hay magia. Solo hay magia. O sea, solo es como que llegas y Expecto Patronum y se acabó. Exactamente. Pero nunca te explica de dónde viene, qué es el Expecto Patronum. Eso pues ya creo que existen las wikis hechas por los fans muchas veces. Que son interpretaciones, porque en realidad la autora, J.K. Rowling, nunca se ha puesto a explicar de dónde viene la magia. Creo que existe un libro escrito por Rowling que es así como la guía del mago, una cosa así. Claro. Pero te explica situaciones como de ¿por qué Hermione sí heredó poderes mágicos de sus papás y son muggles? Sí, claro. Pero no te explica por qué existe el mundo de magia. No te explica por qué existe ese balance. O nada parecido. Creo que en El Señor de los Anillos sí, ¿no? No, El Señor de los Anillos no te explica nada de magia. De hecho... nomás te explica el origen de los anillos y ya. Exactamente, pero no te dice por qué tienen magia. Es porque los crearon con magia, pero ¿por qué tienen magia? Pero bueno, el punto es que también El Señor de los Anillos tiene al menos la película, tiene un pequeño problema. ¿Conoces el término Deus Machina? Deus Machina, suena algo como máquina de Dios. No sé. Algo parecido. Es como funciona, es como decir que se arregla todo porque se tuvo que haber arreglado. Okay. La película del Señor de los Anillos, la tercera, el final es un Deus Machina. ¿Por qué? Porque de la nada... No sale bien porque tuvo que haber salido bien, ¿no? Exactamente. Okay. En cambio, el libro no tiene un Deus Machina, pero en general no te explican de por qué en realidad con destruir el anillo se acabó todo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a eso, entonces... Contrario a Harry Potter, que pues en Harry sí entiendes que tienes que destruir todos los Horrocrux para que ya no exista Voldemort. Nada, por citar un ejemplo. Claro, pero por ejemplo, hay un Deus Machina en Harry Potter, que ¿por qué Harry Potter entonces es el elegido? Porque no es otra persona el elegido. Ya. ¿Ok? Y bueno, el Deus Machina se combate justamente con un sistema de magia fuerte. Un sistema de magia fuerte no puede haber Deus Machina. ¿Por qué? Porque el Deus Machina no tiene explicación. Pasa porque pasa. Sí. Y el sistema de magia fuerte te explica lo que puede hacer la magia y lo que no puede hacer la magia. Claro. Harry Potter, la magia lo puede hacer literalmente todo. Como un Full Metal Alchemist también. Full Metal Alchemist es sistema de magia fuerte. Sí, por eso. Como un Full Metal, que ahí te explican simbolismos, alquimia, límites, quién sí puede, quién no puede, por qué, en qué día hacerlo, a qué hora. Exactamente. Si no han visto Full Metal Alchemist, 2 veces así. Sí, es buenísimo. Muy bueno. Cualquiera de los OVAs y cualquiera de las, creo que son como 3, si mal no, yo solo vi el Brotherhood.
Es que Creo que es el más como más famosillo. porque es el más adaptado Ujú. o mejor adaptado del Sí, manga. Porque el exacto. manga es una chulada, el manga es buenísimo. Sí, yo creo que Full Metal Alchemist, tanto el anime como el manga, cualquiera de los dos vale mucho la pena verlo. Sí. Y te explica todo lo que está diciendo Bernardo del sistema de magia duro o el sistema de magia, digamos, complejo. Full Metal Alchemist tiene muchísima información y mucha Sepárate base. un poquito del micro. No. Tiene muchísima información y mucha base de lo que es la magia, cómo llevarla a cabo y cómo detenerla. Exactamente. Porque hay yo en las películas de ciencia ficción de magia que he visto, es que, o sea, muchas veces te dicen hay que combatir al malo, pero nunca te dicen cómo cabrones detenerlo. Y en Full Metal Alchemist es un muy buen anime, de verdad tienen que verlo. Exactamente, y es justamente lo que le pasa al Señor de los Anillos. Por ejemplo, tienes que combatir a Sauron, pero en primer lugar, ¿quién es Sauron? No te lo explican tal cual. Bueno, te dicen que el anillo de poder y que sí, pero no tienes como la historia. Yo creo que más bien del Señor de los Anillos no es tanto que no te expliquen quién es Sauron, sino que la historia pues está enfocada en las aventuras de Frodo. Claro, pero pues es que lo que pasa es que... Por supuesto que el villano principal, porque tiene que haber un antagonista, pues es Sauron. Ajá, y no está explicado tal cual Sí, Sauron. no, Existe no, porque no. existe, pero y no... tampoco te dicen de dónde sale Saruman. Claro que no. Eso, yo creo que eso fue un elemento, un argumento más bien de la propia película. Sí, Porque los libros son más son extensos. un poco más extensos, mucho más conceptuales. Claro, sí. Pero la película yo creo que trataron de decir, ¿saben qué? Pues el libro tiene demasiado argumento, demasiada... ¿Cómo decirlo, amigo? Demasiado contenido. Sí, es muy pesado. Sí, los libros del Señor de los Anillos, por lo menos los originales, porque los de editorial pues ya vienen un poco más reducidos, perdón. No, ¿Vienen igual? Vienen igual. O sea, es que lo que pasa... Porque, dato curioso, no solo es el Señor de los Anillos, es el Hobbit también. No, es que lo que pasa, como lo escribió Gerard Tolkien, primero escribió El Hobbit. Se lo escribió a sus hijos. Lo escribió para cuento para dormir. Sí. Y pues él decidió publicarlo, lo vendió a una editorial, no sé cuál, pero la editorial le dijo, oye, ¿sabes qué? Está buenísima la historia. Queremos saber más. Hasta una segunda parte. Exacto. Entonces hizo El Señor de los Anillos. Lo que pasa, lo que tú te mencionas como el cambio editorial, es que gracias a las películas lo dividieron en 3 libros. Sí, no. Porque es un solo libro. Sí, es un solo libro del Señor de los Anillos. Y es un solo libro del Hobbit. Ajá, son separados. Las películas hicieron 3 partes de cada uno porque el contenido del libro es muy extenso. El Hobbit sí no era necesario. El Hobbit es un libro muy chico, es un libro como de 200 páginas porque es un cuento para niños. Literal. Exactamente. El Señor de los Anillos es más una novela. Es una novela. El Señor de los Anillos es una novela. Es para adultos. Fantasía, política, guerra. Sí. Es buenísimo El Señor de los Anillos. Si no se han leído El Señor de los Anillos, léanselo. Bueno. Yo creo que... Pero primero es el Hobbit, porque te tienes que meter un poco al estilo de lectura primero de Tolkien, porque si te metes de lleno, al menos de que seas muy bueno para leer, pero si no es así, primero léete el Hobbit. Sí. Las películas son igual de buenas. O sea, no hay que demeritar el trabajo que hicieron con las 3. Claro. Pero incluso las películas del Señor de los Anillos en su versión extendida son pesadas. Ah, sí, claro, son muy pesadas. Y bueno, pues hay que hablar de los subgéneros de la fantasía. Y también voy a matar 2 pájaros de un tiro, también hablándoles de recomendaciones de cada uno de los géneros. La fantasía alta o la fantasía épica. Un ejemplo perfecto es El Señor de los Anillos, Harry Potter, El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. La fantasía alta o la fantasía épica se caracteriza porque está en un mundo lleno de fantasía. Claro. Totalmente lleno. Es repleto, es decir... Todo es elemento fantástico. Es lo interesante de El Señor de los Anillos y de Brandon Sanderson con Camino de los Reyes. Porque con El Camino de los Reyes te desarrolla un mundo totalmente fuera de este mundo. En cambio, El Señor de los Anillos tiene elementos que se parecen un poco como que a lo real. Sí. Pero El Camino de los Reyes parece que es un mundo de otro, o sea, parece ciencia ficción porque parece que es un mundo que existe por lo bien desarrollado que está, pero lo diferente que es. Otro género es la fantasía baja. Un ejemplo perfecto es American Gods de Neil Gaiman. Es decir, estás en un mundo real,
con elementos fantásticos. Si no se han visto la serie de American Gods o leído el libro de... O dioses americanos Dioses en amer- español. Ajá, Dioses de americanos. América, más bien, creo. No, Dioses americanos. Dioses americanos. Ujú. Véanselo en Amazon Prime Video, es buenísimo si tienen Amazon Prime Video. Y si no, léanse el libro, la verdad es que vale la pena las dos Es un formas. solo libro, pero es un puto ladrillo, sí. No, es como de 800 páginas. ¿Ya está en español? Sí, sí, dioses americanos. O también muchos libros de Stephen King son Claro. fantasía baja. Porque estás en un, por ejemplo, It es fantasía baja. Ujú. Tiene elementos de fantasía, pero está en un mundo real. real. Exactamente. Después está la fantasía heroica. Yo creí que ibas a decir erótica. Pues sí existe, pero no es sí, pero no es un subgénero No, importante. sí, exactamente. Y bueno, la heroica se caracteriza por contarte las historias del personaje principal como un héroe. Claro. Un ejemplo perfecto es Hércules, Ujú. Ilíada, Odisea y The Witcher. The Witcher es historia, Sí. es fantasía heroica. Sí, Los libros son buenísimos. sí. Y me han dicho que la serie está muy buena. No la he visto, pero los libros... Con Henry Cavill, ¿no? Sí, El que hizo a Superman. sí. Ese cuate, Claro. creo que le puedes poner cualquier papel de un cuate mamado. Es que es hermoso, güey. Sí. Eso de, no mames, Henry Cavill, Sí. donde te, o sea, un beso ahí, güey. Y aparte, Es hermoso, güey. ¿ya viste que armó su propia computadora? Aparte es geek. Sí, es o sea, súper freaky el vato, güey. Pero ese armó va, su él propia es computadora. Superman, güey. Sí. O sea, es como Robert Downey Jr., Ajá. que es Tony Stark. Henry Cavill es Superman, güey. Superman, sí. Creo Así, que literal. sí está muy difícil encontrar una mejor adaptación. Sí, no. Y The bueno, Witcher yo tampoco he visto la serie. Me he visto 2 o 3 gameplays. Y sobre el videojuego, si el videojuego es igual de bueno que los libros, Sí. que yo creo que mejor. sí. Lo que pasa es, The Witcher es muy interesante porque cada libro es como un género distinto. El primer libro de toda la historia son historias cortas. Entonces te estás leyendo como historias de cuentos. El segundo es muy parecido. El tercero es una novela, pero es como heroica. Y luego la tercera, cada uno tiene su género. Es muy interesante. Léanselo. No me acuerdo cómo se llama el autor porque creo que es sueco. Una cosa así. Está súper difícil de decir su nombre. Otro ejemplo de la fantasía es la fantasía juvenil. Un ejemplo perfecto de esto. Crepúsculo. No, sí. Crepúsculo Tiene es que entrar, güey. Es fantasía es juvenil. fantasía juvenil. Narnia también es fantasía juvenil. Percy Jackson, Percy Harry Jackson. Potter, Maze Runner. Maze Runner. Bueno, Maze Runner es ciencia ficción. Bueno, pero entraría un poco en este género como más de morros. Pero no es fantasía. Ujú. Es el género literario juvenil, pero no es fantasía juvenil. Ujú. Después está la fantasía oscura, tales como lo es Drácula, Ok. Berserk. No sé si han leído el libro de Berserk, perdón, el manga de Berserk. Léanselo, Ujú. es de lo mejor que existe. El manga es Van buenísimo. Helsing, ¿no? También. Van Helsing también es fantasía oscura. Oscura. God of War también es fantasía oscura. Y también es heroica. Sí. Y bueno, después tenemos la Ay, fantasía ¿cómo se histórica. llamaba el Devil May Cry? Devil May Cry también es También. oscura. Edgar Allan Poe es fantasía oscura. Ujú. Lovecraft, por supuesto. Lovecraft Bueno, eso es ya más bien... es su propio género. Sí, su es propio género Lovecraft. terror cósmico, Lovecraftiano. Es su propio género, exactamente. Sí, Lovecraft, o sea, fíjense lo cabrón que fue este güey que creó su propio género, Exactamente. del cual derivan pues muchísimos otros géneros de terror. Exactamente. Después está la fantasía histórica, tales como la película de Entrevista con un vampiro. Sí. O sea, parece como te van contando como contexto histórico, pero te lo está contando históricamente y aparte con fantasía. Después está la fantasía artúrica, exactamente con el rey Arturo. Ah, ok. Lo que mencionabas hace rato. Claro. El rey Arturo, Caballeros, dragones, reinos, armaduras, exactamente. espadas encantadas. Ese yo creo que es mi favorito, fíjate. Sí, es muy bonito. Aparte, todas tienen como esta historia que te cuentan como un valor, que te dan como este insight de decir, no manches, si yo él pudo, viviera así, si él exactamente. pudo, yo puedo. Y aparte, bueno, spoiler alert, Rey Arturo no existió. No. Hay muchas personas que piensan que es histórico, pero no, Rey Arturo no existió. No existió Merlín, obviamente. Que esto es muy interesante. Se cree que son personajes que Histórico. la historia fue adaptando, ¿no? O sea, que por ejemplo, el Rey Arturo
se basa en un rey muy popular del Reino Unido. Que Merlín también se basó, o sea, el En personaje consejero. de Merlín en el consejero del rey, bla, 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 bla. Pero como tal, Camelot, Arturo, Merlín, el resto de la mesa redonda, la esposa de Arturo, el grial que tanto se menciona en las novelas de Arturo, la espada Excalibur, esa espada que yo creo que debe ser la más mítica habida y por haber, son interpretaciones históricas de objetos que existieron y de personas que existieron. Exactamente, y aparte algo muy interesante es que no existe tal cual solo una historia, sino Sí, que no, son no. muchas historias Ujú. que se han hecho muchísimos cuentos, muchas novelas. De hecho, hay una novela juvenil que al inicio le dice a los lectores que sí existió un rey Arturo, pero eso es falso, eso tiene que ver con el pacto ficcional. Otra historia fusilada por Disney. Ah, La claro, espada de la piedra. La espada de la del piedra. Rey Arturo. Claro. Hay un libro que yo se los recomiendo mucho, no recuerdo el autor, que se llama Los ladrones del Santo Grial. Y Ok. también toca el tema de Arturo y de Camelot y todo esto. Se supone que el Grial, un poquito fuera del término religioso que se le pudiera dar a la copa, al Santo Grial, era un artefacto utilizado en las ceremonias de la mesa redonda por el rey, por Arturo. Inclusive otro dato así curioso, el Stonehenge de Reino Unido en Inglaterra, se cree que esa es la tumba del rey Arturo. Se cree. Pero sí estoy completamente convencido de que no existió, aunque hay teorías que dicen que sí. Pero creo más bien que es un personaje que ya está tan arraigado en la cultura. Oye, pero qué culera tumba, ¿no? Sí, de piedras así circulares, güey. No, ¿cuál culera, güey? Es un pedo arquitectónico. Sí, está cabrón. Sí, no, de hecho, no saben cómo se construyó. Sí, no. Sí, Tiene... Bueno, pues se considera que lleva miles de años y no se sabe cómo se llevaron las piedras, porque se considera que no existía la tecnología suficiente para poder generar. No, y aparte están talladas. Están talladas, exactamente. Están talladas, sí. Están colocadas en posiciones específicas. Sí. O sea, no están ahí de casualidad. Y se cree que es la tumba del rey Arturo. Pero bueno, a lo que quería llegar es que es un personaje que ya está tan puesto en la cultura fantástica, bueno, en el género de fantasía, que crees que es real, ¿no? Totalmente, que crees que existe. Sí. Pero no, sí, hay teorías que comprueban que no, que son interpretaciones de personajes que existieron en el Reino Unido. Exactamente. Bueno, otro género o subgénero súper famoso de la fantasía es el realismo mágico. Este subgénero es totalmente latinoamericano. Es bastante interesante porque es un género que solamente en Latinoamérica existe. Ejemplos perfectos del realismo mágico son 100 años de soledad y Aura. Léanse Aura. Aura es un libro que te lo lees. Yo me lo leí el año pasado por recomendación y me lo leí en un día porque es un libro de 50 páginas. Es muy bueno. No creo cómo se llama el autor. Y bueno, es bastante curioso porque yo he escuchado a personas de otros países que no hablan español que se refieren al realismo mágico literalmente. Carlos Fuentes, amigo. Carlos Fuentes de Aura. Perdón, Aura de Carlos Fuentes. Y el otro es de Gabriel García Márquez. Claro, sí. Y bueno, personas de otros países que no hablan español se refieren a este subgénero, realismo mágico, literalmente como realismo mágico. Sí. Porque no hay tal cual una traducción. Es como real magical realism. Ajá. Sí, o sea, entonces está muy difícil y aparte es totalmente latinoamericano. Sí, claro. No hay otro país, no hay otro continente que no sean países latinoamericanos que manejen el realismo mágico. Y por último, este subgénero que está teniendo mucha fama y perdió mucha fama por el final de Juego de Tronos, Grimdark. El Grimdark, desde mi punto de vista, es la fantasía más realista que te puedes leer. Bueno, aparte de la fantasía histórica. Pero lo que pasa con el Grimdark es que parece que te estás leyendo una historia que realmente pasó, pero con elementos fantásticos. Y no tiene que ver con la fantasía tal cual, sino con el desarrollo de los personajes. Son tan oscuros que dan miedo. Se me viene a la cabeza. No, V de Venganza nos... Imagínate que en 40 años te leas un libro o veas la película de V de Venganza, güey. No mames, ¿sí te la crees? Si te la crees, y si tú agarras a alguien, imagínate que viajes, vamos a meternos en fantasía un poquito. Imagínate que viajes en el futuro 40 años, así como estás,
Y agarras a un niño y le dices, mira, te voy a mostrar un hecho histórico. Y le pones V de venganza. Pero es que ahí está el punto. V de venganza no es fantasía, porque no maneja ningún sistema de magia. Es Bueno, ficción. tienes razón. Es Sí, ficción, pero sí, no sí. es fantasía. Pero sí, la verdad es que sí parece, es lo bonito de V de venganza. Está tan bien escrito V de venganza que realmente Parece que ocurre, parece ¿no? O que que ocurre. puede llegar a ocurrir. Exactamente. Y pues bueno, el Grimdark, la verdad es que es, desde mi punto de vista, de los géneros más difíciles de leer, porque es un género que tiene capa tras capa, tras capa, tras capa. Es muy pesado. Al menos de que seas un lector súper bueno o que te encante este tipo de lectura, léete las historias de Grimdark. Una de las más famosas es Game of Thrones, Juego de Tronos, que en realidad no se llama así, amigo. Se llama A Song of Ice and Fire, una canción de fuego y hielo. Es la historia es el nombre de Sí, Juego de de la serie. Tronos está basado Juego de en Tronos la novela. es el primer libro de la serie. Otra historia súper famosa de Grimdark, que dicen que es mejor que Juego de Tronos, que no sé porque no lo he leído, se llama The True Blade, o la espada no, de pero, la verdad. The Blade Itself. The Blade Itself, es decir, la espada misma. O también True Law, o Rey... Amor verdadero. No, True Law, o sea... La ley verdadera. Real. Ajá, exactamente. Son historias muy características de Grimdark y que son buenísimas. Entonces, bueno, amigos, pues esto fue el tema de hoy. ¿Qué te pareció? Ay, güey, confuso. Si te explico el caso Paulette, ¿le entenderías más que el tema? Yo creo que sí, güey. Ah, ya ves. Ya me encargaré yo de hacerlo por mi parte del caso Paulette, porque, verga. Exactamente. Pero sí, es un tema muy bonito, güey. A mí, en lo personal, como te lo dije, creo que mi género favorito es el fantasía artúrica. Artúrica. Porque sí, yo es uno de mis, digamos, como estereotipos favoritos del héroe, ¿no? El caballero con la espada y contra un dragón y todo eso. Pero creo que sí, es un argumento ya muy utilizado directamente. Pero sí es un tema que da como para hacer varios podcasts al respecto. Tanto por los subtemas que se manejan, como por los géneros, como por, digamos, la dinámica que le puedes dar a cada uno. Si bien hay novelas, hay libros, como películas que se les puede dar un desarrollo completamente ligero de asimilar, hay otros como por ejemplo, que creo que no lo tocamos a profundidad, Interestelar, que es súper complicado de entender, porque Interestelar te mete en cuestiones matemáticas, astrofísicas, físicas, nucleares, te pone número tras número tras número. Creo que no tocamos al respecto y creo que ya no nos da suficiente tiempo para hacerlo del por qué Star Wars no es ciencia ficción. Ok, mira. Perdón, estaba muteado. Mira, te voy a explicar rápido. No es ciencia ficción porque no tiene ningún elemento de ciencia ficción que no sea cliché. O sea, no solamente porque utilizan espadas láser quiere decir que sea ciencia ficción, sino que en realidad es fantasía porque no te explican cómo tienen las espadas láser, no te imaginan, no te explican por qué existen otros mundos, no te explican nada. Es fantasía pura en un contexto de ciencia ficción. ¿Quién sabe si hoy en día ya lo podemos considerar así? Porque ya existen novelas que son canon, existen los cómics, existen un montón de cosas que complementan la información que tú dices. Pero como tal, las películas no lo hacen. O sea, no te explica de dónde viene un Jedi, no te explica de dónde viene un Sith. Eso lo encuentras en historias como por ejemplo... Y te voy a decir algo, también las historias que te explican dónde vienen cada uno de los Jedi o por qué existen los Jedi, te lo están platicando de manera de fantasía, porque no te explican que la fuerza es porque el cuerpo humano tiene la capacidad de hacerlo, sino que porque tienes una conexión con la fuerza o con el lado oscuro, que se parece bastante. Pero no todos dentro del universo de Star Wars. Bueno, no sé exactamente. Solo según la cantidad de miniclorianos que tengas en la sangre, eres receptor a la fuerza. Eso lo agregaron en la primera, primera trilogía. En la segunda trilogía. Que es la precuela. La primera trilogía te deja en blanco. Sí. Hay un malo porque hay un malo y hay un bueno porque hay un bueno. Y ya la precuela, pues ya te explica un poquito más este tipo de situaciones. Ya la última que hizo Disney, evítenla como la peste negra.
Pero bueno, yo creo que hoy en día sí ya lo podemos considerar más ciencia ficción porque ya hay más elementos que te lo van explicando. Que es bastante curioso porque los fans, los fans mencionan que ni es ciencia ficción ni es fantasía. ¿Es una también combinación. su propio género? Es una combinación. Puede ser. Es una Sí, combinación puede de ser. los dos. No creo cómo le dicen. Creo que le dicen sci-fantasy. Sci-fi puede ser, sí. No, sci-fi es ciencia ficción. Sci-fantasy es ciencia fantástica. Fantasy, sí, puede Ajá. ser. A mí Algo la verdad parecido. es que Star Wars yo me considero súper fan. A mí me gusta muchísimo Star Wars. Sí, aquí está un... Aquí hay un Darth Maul. Un Darth Maul que es mío, que de hecho es mi Sith favorito y cómo me dolió que no le dieran más desarrollo. También el mío. Sí, Darth Maul. Mira, fíjate que dicen que las dos grandes mentes Piensan igual. y se visten igual. Nos vestimos igual, hoy venimos coordinados. De hecho es el color de Darth Maul también. De hecho, sí, cierto. Por eso me gusta mucho esta combinación. Exactamente. No, a mí me gusta mucho porque era de los Sith el más imponente. Güey. Daba miedo. Daba miedo ver a Darth Maul cuando recién salió en la película. Sí, de hecho. El Conde Dooku es también imponente porque es como una figura de autoridad, pero Darth Maul era el malote, güey. Era una cosa con cuernos y los ojos amarillos. Sí. Y que tenía una espada doble, eso estaba... Sí. Yo creo que aquí, díganme dónde nos vamos para partirnos la madre, pero la pelea de Darth Maul contra Obi-Wan y Qui-Gon Jinn es la mejor pelea de todo el universo de Star Wars. Change my mind. Es muy buena. La verdad no sé si es la mejor, pero sí, no te puedo decir que no es buena. Es la mejor. Así que, pues bueno, Mel, doy por terminado el tema de hoy. No podemos darlo por terminado sin antes recomendarte que si tú eres un coleccionista de figuras Funko Pop o eres un jugador y perteneces a la comunidad de Pokémon TCG de Guadalajara, debes visitar el Calabozo del Androide, ubicados en Friki Plaza Guadalajara número 373, donde encontrarás un amplio y extenso surtido de figuras Funko Pop, así como de producto de Pokémon TCG, sellado y singles. Recuerda, visítalos en el Calabozo del Androide, Friki Plaza Guadalajara número 373, o si nos sigues de otra parte de la República Mexicana, búscalos en Facebook como el Calabozo del Androide. Realizan envíos a todo México. Amigo, ¿algo más que quisieras? Nada más, solamente recordarles que nos sigan en redes sociales para participar en dinámicas que vamos a ir haciendo y para enterarse antes que nadie qué capítulo se va a subir y Así qué es. tema va a ser, porque también vamos a empezar a utilizar las redes sociales para que ustedes nos comenten qué capítulo les gustaría escuchar. ¿Qué tema quieren que se desarrolle? Exactamente. Y pues bueno, nos encuentran en Spotify, YouTube, Instagram y Twitter como Geek Supremos. Así que muchas gracias, que disfruten su Viernes Supremo. Bye. Bye.